Vamos con otro tema en estos momentos. Podemos hacer un paréntesis, por favor, de ese tema de vacancia, de censura, porque estamos en la comunicación telefónica con el experto en salud pública, Herbert Cuba García. Hay un hecho que está pasando recontra por alto, doctor Cuba. La eficiencia o eficacia de este convenio que ha firmado el Ejecutivo a través del SIS con las clínicas privadas. ¿Usted tiene alguna data de cuántas personas han sido atendidas en cuidados intensivos de estas clínicas a quienes el gobierno les paga tarifa plana? Buenas noches. Buenas noches. Como señalamos en su momento, porque esto lo hemos comentado cuando apenas se firmó el convenio, esto no iba a tener ningún impacto en la lucha contra la pandemia. La demostración es que, firmado el convenio y a fechas de estos días, solamente han atendido 20 pacientes y es probable que atiendan a unos cuantos más durante toda la pandemia y no más. Por un hecho muy simple, las mismas clínicas ya tenían saturados sus servicios, ya tenían ellos su propia población, que eran los asegurados a las aseguradoras privadas, que requerían atención ahí y tenían que, como es natural, tener cupos para sus propios pacientes. Y en consecuencia, las clínicas estaban llenas de pacientes. Por otro lado, también, el Estado ha ido incrementando progresivamente el número de camas UCI, sobre todo de salud, ha hecho un crecimiento grande de camas UCI, y en consecuencia lo que ha pasado es que siempre ha habido más camas en el sector público que en el sector privado. ¿Ya? Con un agravante adicional, que este convenio llamado de intercambio prestacional, así se llama, es el nombre, es la compra-venta de servicios, pero se le llama intercambio prestacional. Este contrato que compraba el sector privado tuvo que hacer inclusive una modificación legislativa a través de un decreto legislativo, el 1466, que permitía hacer estos convenios, dándole bastante flexibilidad al sistema público para comprar servicios del sistema privado. Pero a pesar de esas flexibilidades, explicamos en su momento que la estructura de los servicios de salud del país era imposible que ese sistema podía tener algún impacto. Sobre todo también porque solamente se afinaron convenios para hacer las atenciones de cuidados intensivos. Quizás si se hubiera tomado en cuenta atenciones que no eran de cuidados intensivos, por ejemplo, hospitalización, incluso consultorio, quizás eso hubiera tenido más impacto. Pero no nos olvidemos que uno de los grandes errores que ha cometido este gobierno en la lucha contra la pandemia ha sido precisamente que abandonó las atenciones de primer nivel, es decir, las atenciones en los centros y puestos de salud públicos, pero también se cerraron los privados, con lo cual no había consulta externa. La gente que necesitaba una consulta por oftalmología, por una consulta en nefrología, en otras, no había dónde acudir porque todo estaba centrado en COVID y el gobierno, en su enfoque hospitalario, militar, policial que ha aplicado, solo se enfocaba en las unidades de cuidados intensivos y los grandes hospitales y no se enfocó, como debería ser, que eso fue nuestra crítica desde el comienzo, en atender a los pacientes en la comunidad, cerca a sus domicilios, en los centros de salud, en los consultorios particulares, en las clínicas privadas, y en consecuencia los mecanismos de contrato que hicieron se ajustaron a esa estrategia, y es el impacto que hemos tenido ahora, que los resultados hablan. No mira, la estrategia, doctor Cuba, ha sido terrible por donde se lo pueda ver, porque en estos momentos solo hay una data de que 20 pacientes, desde que se firmó el convenio con esas clínicas privadas, solamente hay 20 pacientes que han sido derivados a cuidados intensivos. Y puede haber muchos factores, porque no han sido derivados oportunamente o porque estos han logrado ser ingresados a cuidados intensivos en los hospitales. Pero hay muchos pacientes que han muerto en su casa, mucha gente que murió en su casa, porque cuando se iba al hospital simplemente nadie le podía atender o le ponían bajo una carpa y no había la atención oportuna. Esa es una realidad que lamentablemente hemos vivido de forma recurrente en el país y el convenio con las clínicas privadas no ha surtido el efecto que justamente en la expectativa, en el mensaje publicitario, nos había vendido el Ejecutivo. Así es. Lo más triste de todo esto era que lo dijimos inclusive en el monto. Se pagaba 55.000 soles para atender pacientes con tarifa plana en las clínicas particulares, cuando teníamos pacientes que estaban abrazando sus balones de oxígeno en sillas de ruedas en los hospitales públicos, bajo el invierno, en plena llovizna.
Entonces, ese tema no ha sido resuelto. Eso ha ocurrido, ¿sabe usted cómo se ha resuelto eso? Por evolución natural de la enfermedad, del virus, y la evolución natural del virus. Ya. Y hoy día están cayendo las infecciones porque es natural. Ya más del 40% de la población ya se infectó, ya pasó la enfermedad, y en consecuencia el nivel de contagio es menor porque ya la mayoría de la población está entrando a la inmunidad de rebaño. No hemos llegado todavía a la cifra ideal para inmunidad de rebaño, del 70%. Pero es obvio que el contagio baja porque las probabilidades de encontrarte con alguien que te pueda contagiar es menor. Ya, pero doctor Cuba, el tema del ciclo de vida del virus es importante que podamos abarcar en esta conversa, porque el tema del convenio ya es una letra muerta, básicamente. Ya los hospitales no están en un nivel de colapso atroz como se conocía hace semanas atrás. En Iquitos la gente casi ni mascarilla utiliza. La gente hace su vida casi normal, con inmunidad del rebaño, que creo que es la única ciudad del mundo que logró alcanzar ese nivel. La gente está haciendo su vida normal. En otras partes del país igual. Es cierto lo que se dice. Acá uno transita, camina y no sabe con quién se está chocando. Si es un portador de coronavirus, es una persona sana. Ya no sabes exactamente quién tiene el virus. Pero la ministra, Pilar Macetti, hace unas semanas atrás salió a decir que gracias a la restitución de la inmovilización general de los días domingos, los casos de contagios están bajando. Es el argumento del gobierno, doctor Cuba. Ya, primero hay que ver los plazos. Exitosa. Si hablamos de hace un mes y tomamos en cuenta que quizá la inmovilización de los días domingos pudo haber tenido algún impacto, eso es complicado porque no tenemos el contrafáctico, o sea, no tenemos la otra alternativa para hacer un comparativo. Eso es una afirmación que pretende ser lógica, pero no necesariamente. Pero el segundo punto es también que ahora, y la cosa es distinta, porque ya esta quincena de septiembre, ya es lo más probable, si van a hacer una encuesta pronto, un estudio de llamado de prevalencia, lo más probable es que el 45 o quizás hasta el 50% de la población ya haya tenido la enfermedad o ya esté en el proceso de la enfermedad, y en consecuencia, el plazo para la inmunidad de rebaño que tiene Lima, siguiendo el ejemplo de Iquitos, porque Iquitos en esto es pionero, fue donde alcanzó la inmunidad de rebaño primero, la ciudad de Iquitos, no todo Loreto, porque Loreto todavía, en las provincias de Loreto todavía hay problemas. Sin embargo, Lima va a seguir el mismo proceso que siguió Iquitos, y vamos a llegar a esa inmunidad de rebaño. Igual va a pasar con las demás provincias del Perú, igual va a pasar con el norte, igual va a pasar con el sur, porque la estrategia que continúa tercamente el gobierno, eso es una cosa realmente que yo no he conocido con un gobierno, es que no acepta ningún comentario de expertos que le digan, señor, hay que cambiar de estrategia, y por lo menos no se dignan a tomar en cuenta por qué lo plantean. Y ahí, en esa posición de seguir con el enfoque hospitalario, militar, policial, la cuarentena, que los policías vigilen, que salgan, a la población la tengan en toque de queda a partir de las 10 de la noche hasta el otro día, que estén, imagínense usted lo que nos ha pasado en la discoteca de Los Olivos, con esos 13 muertos, que es producto del enfoque militar policial. Sí. O sea, los que pasaban con eso eran delincuentes y por lo tanto tenían que entrar a la policía con la fuerza bruta a tratar de resolver el problema, cuando eso no debería ocurrir. Lo que debería ocurrir simplemente es que eran faltas que había que corregir de alguna manera, pero cuando ya tú ves la estrategia con toque de queda, con esos temas militares y policiales, la cosa se complica mucho. Yo recuerdo, doctor Cuba, yo recuerdo algo casi similar de la intervención de fuerzas del orden de la policía en Inglaterra, en Reino Unido. Ahí, por ejemplo, había una fiesta juvenil en pleno bosque, una fiesta tradicional de cada año, pero por el tema de la pandemia estaba restringido toda reunión social, como sigue hasta el momento. Pero llegaron los policías, inmediatamente pararon la fiesta, pero a ninguno detuvieron. Los muchachos, los jóvenes, solamente fueron combinados a chapar sus mochilas, chapar sus cosas y retirarse. Y lo que hicieron es desmantelar todo el escenario que se había montado para esa fiesta. Exitosa. Dejaron sin efecto la fiesta, pero no había ninguna persona detenida. Y fue un amplio contingente policial el que justamente se había acercado hacia ese punto de reunión prohibida en Reino Unido. Eso, por ejemplo, acá, ¿por qué no se puede aplicar? ¿Cuál es el problema para tener el mismo sentido de la aplicación de la fuerza del orden?
porque cometes el error de convertir nosotros, los buenos, los que respetamos, y los otros, los delincuentes. Y la policía y el ejército están para combatir a los delincuentes. Y en eso, al volver los delincuentes a los ciudadanos que son infractores en este caso, entonces le das el máximo rigor. Y es lo que está pasando. Incluso en el Perú tenemos medidas muy drásticas, desde multas hasta detenciones, hasta procesos penales. Eso no se dice. Pero hay casos que sí ameritan, doctor Cuba. Hay casos, según se pone un faltoso, se pone borracho, se pone a faltar respeto a la autoridad, inmediatamente chápelo y marroque lo lleve al calabozo y que siga el proceso respectivo. Si hay, por ejemplo, una persona en una discoteca que saca un arma de fuego, que está con requisitoria, también chápelo, llévela al debido proceso, como tiene que ser en el marco de la ley. Pero acá, por ejemplo, incluso existen hasta por momentos justificaciones de por qué se ha fracasado. Y una constante, doctor Cuba, de repente usted me puede un poco orientar, que no soy el médico, usted es el médico. ¿Cuán cierto puede ser un comentario que me ponen en redes sociales? Que ningún país ha tenido una buena estrategia porque las estrategias se van haciendo conforme se va teniendo mayor conocimiento del virus. ¿Puede ser esto una justificación del por qué en este país estamos camino a la inmunidad del rebaño en la ciudad de Lima y en otras partes? Tiene razón en parte. ¿Por qué? Toda estrategia tiene grandes objetivos que son estratégicos. Por eso es estrategia. Pero las tácticas, los objetivos puntuales pueden ir variando en función de cómo el virus vas conociéndolo mejor o cómo se desenvuelve la epidemia en el país. Es decir, tienes objetivo grande. El primer objetivo que se señaló en el Perú, por ejemplo, era el objetivo de evitar que ingrese al país. Pero cuando el presidente se dio cuenta ya había ingresado. O sea, ese objetivo no se cumplió jamás. Fue tardía la reacción. Porque el día 6 de marzo ya habíamos perdido la capacidad de impedir el ingreso del virus al Perú. El segundo era evitar el contagio del virus en la población. Eso también lo perdimos. ¿Por qué? Porque en lugar de irse a fortalecer el primer nivel para evitar el contagio entre la gente a través de una información, educación de la comunicación de la gente, fortalecer el primer nivel, darle un primer contacto a los febriles, etcétera, se le mandó a todos a su casa y se priorizó el tema hospitalario. Pero para tú mantener el tema hospitalario y a la gente encerrada en su casa, afiatar el tema militar policial. Y en esa consecuencia, quien pasa al mando de la pandemia no es el Ministerio de Salud. Quien conduce la pandemia en el Perú, la lucha contra la pandemia, fue el Ministerio de Defensa. Y entonces, de la noche a la mañana se transformaron los que estaban en primera línea de la lucha contra la pandemia, no eran los médicos y los trabajadores de salud. Los que estaban en primera luchando contra la pandemia eran los militares y policías que estaban encargados de reprimir a la gente. Ese era el mecanismo. Y además se dieron alguna serie de incentivos para que la gente se quede en casa, que hacían que la gente se aglomere, y eso fue lo que pagó la infección en mayor lugar. Esa parte sí podemos indalgar al gobierno, de que ha fracasado en la forma como concientizar a la población de guardar la cuarentena y además de las estrategias para que justamente la gente no salga de su casa. Allí sí había un fracaso de las políticas del gobierno. Y el otro tema, que es lo más importante para poder contener, para evitar el contagio, era hacer las pruebas moleculares, detectar precoz el virus en la persona para aislar no solamente a los enfermos, sino también aislar a los portadores sanos, o sea, a los que llevaban el virus y que estaban contagiando. Ese tema fue terrible. Y luego se pasó ¿a qué cosa? A las pruebas llamadas rápidas o pruebas serológicas, que te detecte el virus ya 7 o 8 días después de ya estar enfermo y ya ser contagioso. Pero había un alto nivel de falso positivo, doctor. Pero, doctor, el caso de Glidros Ñaua, el ex congresista de Pucallpa, es un caso emblemático. Falso positivo en 2 ocasiones, sin poder respirar, parado en la puerta del hospital y nadie le daba atención. Y el tema de falsos positivos se mantiene hasta el momento, no se ha cambiado la estrategia. Y es por eso que quizá hay un comentario que va en ese sentido, que dice, ningún país está, me dice Gary Pineda en redes sociales, ningún país está peor que Perú en muertos y de los primeros en contagios, así que fue la peor de todas las estrategias en el mundo.
Y hay un agravante adicional. No había ni siquiera diagnóstico de la realidad nacional de cómo estaba la capacidad de respuesta del Ministerio de Salud y de los establecimientos de salud y los otros centros. No había un diagnóstico y por lo tanto no hubo, como la estrategia estaba equivocada, toda la inversión se dio a fortalecer la estrategia del enfoque hospitalario, militar, policial, y se quitó lo que se necesita, que es el primer nivel de atención, los centros y puestos de salud, fortalecer los laboratorios, distribuir mejor los laboratorios para detección precoz con las pruebas moleculares a nivel de todo el Perú. Recién se pensó descentralizar el laboratorio del Instituto Nacional de Salud de Lima en las regiones, recién está en proceso. Y hoy día tenemos la reacción. regiones que todavía no tienen laboratorios para hacer las pruebas moleculares. Todo ese tema nos ha generado una serie de dificultades que han repercutido en la economía y la reactivación económica. Y ahora vemos lo que estamos viviendo en estos momentos en el país. Doctor Cuba, nos encantaría seguir conversando con usted, pero el tiempo nos ha ganado. Gracias por los minutos que nos ha regalado aquí en Exitosa Te Escucha. Muy agradecido y un saludo una vez a todos los peruanos.